Yo soy miembro de una familia numerosa como las familias antioqueñas. Mi familia se compone de 11 hermanos conmigo. Mis raíces vienen de Marulanda, de donde fueron mis tatarabuelos que emigraron hacia Marulanda a buscar un porvenir, a cultivar la tierra. Mi padre también es miembro o fue miembro de una familia muy numerosa, tuvo 13 hermanos. Realmente no recuerdo mi estancia en Marulanda porque yo vine a la edad de 4 años a Manizales. Siendo muy niño, mi padre, que era una persona de origen campesino y que se dedicó inicialmente a cultivar la tierra y después al comercio, ¿qué digo yo?, como medio ambulatorio, por un sistema que había en esa época, que era el ser rescatante de productos agrícolas. Era una persona que iba recolectando en las fincas de su entorno y del sitio donde vivía en Marulanda y Manzanares los productos agrícolas y los transportaba a los centros urbanos como Manzanares o como Manizales o como Bogotá. Y él, sin haber tenido una formación académica prolija, siempre tuvo como visión buscar un mejor porvenir para sus hijos y pensó que debía trasladar su numerosa familia a la ciudad de Manizales. Mi infancia transcurrió en un barrio popular de Manizales, muy humilde, pero en una forma muy, ¿qué digo yo?, muy grata para mí. Tengo muy buenos recuerdos de mi infancia porque en ese entonces no existían las restricciones de seguridad que hoy en día se tiene que tener con los menores, con los niños. Había mucha libertad y como yo era miembro de una prole bastante crecida, 11 hermanos, pues mi madre le quedaba muy difícil tener un seguimiento personalizado de cada uno de nosotros y más bien nos dejaba nuestro libre albedrío, siempre impartiéndonos su ejemplo, sus principios. Y por fortuna yo creo que ese interactuar con el entorno y esa libertad nos permitió a mí y a mis hermanos tener algún éxito personal y profesional. Yo estudié Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Manizales. Ingresé en el año 77 y me gradué a finales del 82, principios del año 83. Pues lo primero que uno pretende cuando uno no tiene una capacidad económica es buscar un empleo. Intenté buscar un empleo aquí como ingeniero residente en algunas firmas constructoras de la ciudad y tal vez con algunos vínculos en la ciudad de Medellín y Bogotá. Y no fue fácil. Siendo que el mundo de hoy es muy competitivo, es decir, existe la necesidad de que los profesionales estén muy bien preparados. En ese entonces no se exigía tanto eso, sino que se exigía, sobre todo aquí en la ciudad, tener unos rasgos muy particulares que todavía sobreviven dentro del entorno nacional de Manizales, que era tener apellidos, que era tener unas vinculaciones sociales para poder ser tenido en cuenta. Cuando yo iba a presentarme en alguna entrevista me preguntaban castaño, pero ¿de cuáles castaños? ¿De los que viven a cerquita del batallón? ¿O de los que son familiares de tal médico? ¿O de los que viven en Chipre? ¿O de dónde? Entonces fue muy complicado porque
ese entonces en Manizales había una práctica que todavía se conserva, aunque ha disminuido mucho esa situación en la ciudad, que era recurrir a los padrinazgos de tipo social o de tipo histórico dentro de la familia de la cual uno pertenecía. Como no nos fue posible obtener un empleo con algunos ingenieros que hoy en día son colegas en el desempeño profesional que tiene nuestra firma actual, anecdóticamente recurren a nuestro consejo o a nuestra asesoría cuando en algún momento no nos dieron empleo porque no teníamos los requisitos sociales que ellos consideraban que eran fundamentales. Con un par de amigos, compañeros de la facultad, algún día tomando tinto en el Parque Bolívar decidimos hacer empresa. Dijimos, bueno, ya que nosotros no conseguimos un empleo, pues nosotros tenemos unas ciertas capacidades para generarnos nuestro propio empleo. Entonces, con un par de compañeros de facultad decidimos abrir una oficina en el centro de la ciudad, en la carrera 23 con calle 28, recurriendo a la caridad y a la amabilidad de algunos familiares y de algunos amigos. Yo recuerdo que yo llevé una máquina de escribir portátil, de esas que tenía una cremallera y un, ¿cómo se llama? Un estuche, brother. El otro socio consiguió un escritorio de madera muy bonito, arquitecto, que era de un amigo que había incursionado en el derecho pero que no lo quiso ejercer y entonces tenía ese escritorio desocupado. Y por allá el otro socio llevó una grabadora de la casa y empezamos muy flamantemente a ofrecer nuestros servicios profesionales de ingenieros con muchas dificultades para poder acceder al sector público, porque ocurre una cosa que todavía existe dentro de nuestras profesiones dedicadas a la contratación pública, que es que hay que tener tres cosas, que son experiencia. Si uno está recién graduado no tiene experiencia. En segundo lugar, capacidad económica. Y en tercer lugar, influencias políticas. Yo siempre tuve el criterio del empeño de que uno tiene que asociarse para poder crecer y que uno tiene que buscar algún tipo de organización formal para poder tener un desempeño que le brinde a sus posibles clientes algún respaldo y que le dé a uno una cierta seguridad en el sentido de tener una compañía de otros profesionales que le ayuden a uno a generar ideas, que lo empujen, que lo controlen, que lo tengan y básicamente que le den a uno moral, que le den compañía. Nosotros constituimos una empresa de ingeniería con la rimbombante nombre de ingenieros civiles contratistas, sin haber hecho un contrato, y empezamos a presentar por ahí pequeñas licitaciones y alguna vez en el municipio de Pereira tuvimos la suerte de ganarnos una licitación para construir unos muros sobre una vía veredal que queda en la vía Tribuna Montelargo Pereira por la vía Sarmiento. Allá esa fue nuestra primera obra, un muro de gaviones pequeño que en ese entonces creo que valía algo así como 20.000 pesos. Empezamos a hacer la obra, nos conseguimos un maestro que tenía mucha experiencia para que nos dirigiera la obra. Andábamos muy pendientes de la ejecución del contrato, pero como siempre ocurre, pues uno a través de ese técnico constructor que en ese entonces le decíamos maestro de obra y todavía se dice, pues nosotros hacíamos el manejo del personal. Él contrataba a los personales que ejecutaban físicamente la obra, oficiales, ayudantes de construcción, obreros. Y tenemos una simpática anécdota que como en la tercera quincena de la obra, pues mandamos a nuestro maestro con el dinero para pagar a los trabajadores. Todavía estamos buscando ese maestro para que nos devuelva la plata. Hacia el año 92, con una hermana menor mía que también decidió estudiar la carrera de Ingeniería Civil, constituimos una pequeña empresa de construcción que se llamó Constructora Castor. Ella ejercía su
profesión de ingeniera civil conmigo en la oficina, nos dedicamos a hacer obras públicas, contratación pública, pero con algunos excedentes económicos que logramos capitalizar, constituimos esa empresa para construir vivienda para la venta. Fue así como con mi hermana Luz Marina constituimos esa pequeña empresa, Constructora Castor, en el año 92 y ejecutamos un par de proyectos aquí en el sector del cable, pequeños, con los cuales tuvimos mucho éxito. En el año 2002 decidimos ampliar como nuestra empresa y obtuvimos la vinculación de un colega que se llama Jesús William Castaño, quien vino a formar parte de nuestra primera empresa, pero decidimos cambiar de razón social y esa empresa se llamó Constructora Berlín, que es la que actualmente estamos liderando.